Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. A nuestra distinguidísima audiencia. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio 34 y anteúltimo episodio de... Bueno, estamos ya casi llegando con los últimos suspiros del corazón. Buenas noches, Diego Yaiche. Buenas noches, Gabriel Pulice. Buenas noches, Florentina. Buenas noches, Gabriel Nicola. Buenas noches. ¿Y ya está nuestra invitada? Sí, ya tenemos aquí en pantalla. Muy buenas noches. Estamos con Marta Jerez Ambertín. Muy buenas noches. Bueno, qué lindo volver a tenerte aquí, Marta. Y ya va a ser un clásico de Pulsión de Radio, la presentación de tus libros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia. Yo soy alguien que escucha mucha radio. ¿Sí? Sí, solés, bueno, sabés que tenemos una muy linda noticia esta semana. El grupo Sónica, al que pertenece la RZ, la radio en la que estamos alojados desde hace 5 años, ha recibido un premio muy importante esta semana, que es el Martín Fierro latinoamericano a la radio en streaming. Es la mejor radio en streaming del continente. Así que no te invitamos a cualquier lado, Marta. Nunca pensé que me invitaba a cualquier lado. Bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nosotros vamos a hacer una muy breve presentación de lo que va a ser hoy todo el programa y enseguida vamos ya a empezar. Yo lo sigo. Dale. Bueno, ¿quién va a venir hoy a la agenda cultural? Bueno, Gabriel. Buenas noches. Hoy, para mí, yo quiero decir que es un enorme gusto estar acá y escuchar a la señora Marta Jerez Ambertín. Y bueno, en la agenda cultural va a venir un gran actor que está haciendo un trabajo muy sutil sobre un clásico que es Tío Vania de Chekhov. Se llama Vania, el espectáculo. Lo dirige el maestro Oscar Barney-Finn y va los viernes y los sábados en el BAC, ahí en Suipacha 1333. Y bueno, va a ser un gustazo tenerlo en un rato. Acaba de llegar de Puerto Madryn, Paulo Brunetti, que hace todos los personajes de Tío Vania. No quito más tiempo, porque ya hablé bastante. Bien, bueno, y de Vania, del teatro, nos vamos a París para el cierre del programa de hoy. Y vamos a estar con nuestra distinguida MP y, bueno, presentando algunos asuntos del deseo, no ceder al deseo. Así que hoy vamos a estar con el Super Yo, vamos a estar con Paulo, con Vania y vamos a estar con el deseo también. Sí. Bueno, vamos a escuchar, porque ya nos metemos en tema, Marta, porque vamos a un tema musical que ya nos va a meter en las escenas de la vida amorosa.
y enseguida estamos en nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Y estamos ahora sí dando inicio a nuestra hora de entrevistas. Y la doctora Marta Jerez Zambertín, y cómo presentarla, porque si empezamos a hacer una enumeración de todo el recorrido se nos va el programa. Ya con nada más yo pensaba en hacer alguna puntuación incluso del índice del libro que fue invitada a presentar, y ya a mí me dejó, digo, no, mejor vamos por la entrevista y dejémonos llevar un poco por la asociación libre también, ¿no? Como para hacer un contrapunto. Que aparezca el inconsciente, como ustedes dicen. Efectivamente. Pero bueno, lo que sí vamos a decir, que el libro, este último libro, Super Yo y Sexuación, Clínica de la No Relación Sexual, bueno, fue presentado hace apenas un par de semanas, y la verdad que fue deliciosa la presentación, Marta, y me pareció muy interesante porque cada uno de los presentadores, y me parece que no por casualidad, fueron invitados a desplegar distintos temas de los que vos vas transitando en el libro, ¿no? Gustavo Geirola desde Nueva York, ¿no? No, desde Los Ángeles. Desde Los Ángeles. Porque hace poquito tuvimos una entrevista con una colega de Nueva York. Con Patricia Gerovici. Exactamente, sí. Querida amiga mía, sí. Esa amiga, en realidad estaba en Filadelfia cuando tuvimos la entrevista. Bueno, haberlo sabido. Yo la invité el año pasado a mi seminario, a Patricia, sí. Sí, que está haciendo realmente un trabajo fantástico allí en Filadelfia y Nueva York. Y sabés que tenemos una sucursal, ella nos invitó, porque la institución, el dispositivo que están llevando adelante tiene como título Pulsión también. Bien. Sí. Bueno, estuvo Cecilia Laurina, Sergio Zabalza, Mercedes Minichelli, ¿no? Sí. Bien. Ahí, surgió una cuestión muy, muy particular, ¿no? Que vos decías que un poco este libro había sido como un libro a pedido, ¿no? Así es. ¿Querés contarnos un poquito sobre eso? Sí, sucedió una cosa de esas maravillosas que suceden al final de un seminario. Yo el año pasado impartí un seminario sobre sexuación y goce. Y al final del seminario me pregunta justamente el doctor Gustavo Geirola, que lo siguió el seminario todo el año, me preguntó así como quién dice, él suponía que yo a este tema lo sabía, me preguntó si, de acuerdo a las fórmulas de la sexuación que hizo Lacan, que por cierto son bastante complicadas, pero bueno, permiten abrir la cuestión de la sexuación, no a un binario, obviamente. Me preguntó de qué lado lo ubicaría yo al super yo. Si el lado dicho hombre o el lado dicho mujer. Y la verdad que me dejó, dije, no sé, nunca lo trabajé a ese tema. No se me ocurrió nunca pensar en eso. Y entonces me di cuenta que había un tema del super yo que yo no había abordado. Y a partir de ahí me puse a trabajar,
Pero lo que más me interesó es la cuestión de la clínica, porque en la clínica tanto el lado hombre como el lado mujer o las diversas posiciones sexuadas se empeñan en que haya una media naranja, que hay que encontrar esa media naranja de cada uno. Y eso termina siendo un imperativo superyoico que hace imposible la vida amorosa. Es decir, que para transitar la vida amorosa hay que poder soportar que no hay la media naranja. Porque si el empeño es que lo haya, que lo haya, que lo haya, ahí fracasa todo. Ahí termina explotando todo y no lográndose una convivencia soportable con el otro. Y Marta, y este imperativo, ¿no? Sí. Tiene incluso por lo menos en Occidente, ¿no? Tiene una dimensión cultural, ¿no? O sea, todos los que, digamos, que vivimos nuestra infancia y nuestra adolescencia y parte de nuestra juventud viendo las películas de Hollywood, ¿no? Estaba, que era digamos, el gran irradiador digamos, de ideales de Occidente, todo el tiempo estaba presente este imperativo. Sí. Es verdad, es verdad. Desde Hollywood sí, pero hay otros tipos de cine que no realzaban tanto eso, ¿no? Uh-huh. El cine francés, por ejemplo. Por ejemplo. Uh-huh. O incluso toda la ironía del cine italiano. Uh-huh. En realidad pareciera que está planteando que existe la media naranja, que vas a encontrar esa proporción, y sin embargo el cine italiano lo ironiza bastante. Uh-huh. Lo ironiza bastante. Así que me parece que sí, que la cuestión de Hollywood instaló esto, de que la vas a encontrar y que hay la media naranja. Por cierto, es que, bueno, que Lacan va a demostrar que no hay, y cuánto los sujetos se empeñan en tratar de encontrar, y si no la encuentran, la idea es que van a cambiarlo al otro y van a fabricar una media naranja. Se encuentran con una pera y intentan forzar la naranja. Así es. Marta, la media naranja. Y eso termina a veces en una forma muy catastrófica en el asesinato del otro. Porque de la única manera que podés poseer totalmente al otro y que sea absolutamente tuyo es con la muerte. Y eso termina, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Todos los días. Sí, alguien me estaba por hacer una pregunta. Florentina Gamarra te saluda, buenas noches. Te quería preguntar, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de escuchar aquí a Lionel Klinkiewicz, y a partir de algunos desarrollos que nos prestó de su investigación sobre la culpa y sobre los reproches, y yo pensaba en relación a esto, ¿no? Él establecía alguna relación entre la culpa y lo real, por pensarlo de algún modo, ¿no? La culpa y el ombligo del sueño. Y pensaba si te parece que se puede pensar un poco esta maravillosa idea de articular el superyo con la sexualidad, si de algún modo esta idea freudiana de que el superyo es el heredero del complejo de Edipo, por un lado, así como el abogado de Leyo, así lo plantea en algún momento, si podríamos pensar que el superyo es uno de los modos en los que la neurosis trata de mal arreglárselas con la no relación sexual, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Porque esto de que el superyo es heredero del Edipo es como cuestionable en Freud. Me parece que su mal intérprete, que es Ernest Jones, arregló las cosas como para que quede esa versión edulcorada del superyo. Pero en realidad Freud ha planteado la cuestión del superyo siempre en relación a lo más terrible, en el malestar de la cultura, ¿no? Claro. Por ejemplo,
que Freud termina ese texto de una manera tan pesimista, como si lo hubiera escrito hoy, y me parece que sí, que hay esta cuestión de que hay un imperativo que la gente se empeña por cumplir, pero bueno, cada día está más presente, y hablando de pulsión de radio, el imperativo del super yo es el imperativo que lleva por el camino de la pulsión, sobre todo, ¿no? Justamente hoy estaba terminando un trabajo sobre la culpa, relacionando el super yo y la culpa. Cómo con la culpa podemos suavizar un poquito la cuestión del super yo, ¿no? Claro, sobre todo en la diferencia que por ahí, ¿no?, entre la culpa y esa hipermoral, ¿no?, en esa continuación inconsciente, digo, en donde la culpa toma otra forma, me parece, ¿no?, que sí. Es a eso a lo que te referías. Y Marta... Sí, pero la culpa tiene un costado erógeno rescatable, que tiene que ver con la posibilidad de que el sujeto se interrogue qué tengo que ver yo con las tentaciones que me habitan. Claro. Entonces me parece que eso es lo que rescata Lacan para decir que la civilización no tiene por qué quedar desculpabilizada y que eso sería espantoso. Bueno, hoy lo vemos a este intento de transitar por el mundo sin culpa, como si todo fuera posible hacer, como si no hubiera ley, que termina produciendo este desasosiego general de la sociedad y este desasosiego tan grande de violencia, ¿no? De explosiones y de violencia. Así que me parece que en ese sentido es importante trabajar toda esta cuestión. Recién cuando situabas esto de que el neurótico se empeña, digamos, en pos de hacer consistir la media naranja, pensaba el otro sentido de la palabra empeñar, ¿no? Aparte del tesón que pone en esto, también efectivamente en aras de esto se empeña, ¿no? Totalmente. ¿No? Y incluso puede llegar a empeñar la vida, ¿no? Se empeña y se endeuda feo. Se empeña y se endeuda muy feo. En el sentido de endeudarse, ¿no? Sí, claro. Y a veces no solamente se endeuda económicamente, que muchas veces pasa, sino que también se endeuda poniendo el cuerpo, y aparecen todas estas cuestiones de las enfermedades, que es un tema importante, ¿no? Porque de tanto presionarse para conseguir armar al otro a la manera o al modelo que uno quiere, terminamos enfermándonos, explotando y terminando con problemas cardíacos, problemas respiratorios y todo lo que aparece hoy. Y Marta, y en la transferencia, ¿no? Porque evidentemente, digamos, no podemos situar, al menos los analistas, ¿no? Somos malos críticos culturales, ¿no? Que muchas veces nos gusta, pero esto lo tenemos que situar en la transferencia, ¿no? Y cómo, obviamente, seguramente no de una única manera, pero cómo has encontrado este empeño en la transferencia misma, que es amor también, ¿no? Sí. Bueno, en los comienzos muchas veces de los análisis, y cuando se logra establecer la transferencia, que también es, hoy con todo lo que pasa, es un logro, el paciente trata de idealizar al analista y de pensar que ese analista le va a decir todo lo que quiere escuchar. Esa imagen y semejanza. El problema empieza a poner incómodo cuando no le decís lo que quiere escuchar y mostrar las diferencias, porque no se puede transitar por la transferencia sin mostrar las diferencias, porque si no lo que generas es una erotomanía. Entonces me parece que ahí justamente el paciente va descubriendo de a poco que el otro no es esa mitad que
que vos vas a escuchar lo que querés escuchar, sino que justamente cuando no hay esa sintonía, ¿no? Te produce ahí algo justamente con respecto al inconsciente, ¿no? Es decir, cuando descubren que el analista es inconsistente, que no es el ser perfecto. Esto es importante en un análisis y en la vida amorosa. Sí. La transparencia es parte de la vida amorosa. Cuando descubrís que el otro no es todo eso que vos pensás y que no encaja, y no tiene por qué encajar con lo que vos querés o deseás. Sí, y cuando descubrís que uno mismo no es todo lo que pensaba, ¿no? Porque a veces ese descubrimiento también tiene lo suyo. Ahora, Marta, lo que te quería preguntar, porque vos a partir de esta pregunta, ¿no?, que te hace Gustavo Geirola, empezás una investigación, ¿no? Y hacías el comentario de que, bueno, por un lado empezás a hacer esa búsqueda en Lacan, ¿no? El cruce entre Minuciosa, Super muy Yo, minuciosa. muy minuciosa en Freud, ¿no? En Freud y en Lacan. Empezás también, que me causó risa, que decías, bueno, no le hago asco a googlear, ¿no? A lo que pueda encontrar en internet, pero que no encontraste mucho, ¿no? No. Que en esa exploración, ¿no? No encontraste mucho. Sí encontraste, y hay algunas referencias muy, muy interesantes que lo desarrollás ampliamente, por ejemplo, toda la problemática en torno a la figura de Don Juan, ¿no? Sí, y también en relación a Tiresias, ¿no? O Tiresias o Tairicius, como quieran llamarlo. Si te parece, vamos a hacer una pausita musical y a la vuelta, ¿querés retomar algo de eso? ¿Cómo no? Sí, puedo retomar la cuestión de Don Juan y la cuestión de Tiresias, dicho en argentino. Bien. Y vamos también a cuestiones de la vida amorosa, problemáticas. Sí, claro. Sí. Con Queen. Sí. Bueno, escuchábamos la voz de Freddie Mercury y Yellow Sea. Los celos son parte del asunto, ¿verdad? Son una parte fundamental de la vida amorosa. Sin celos no hay vida amorosa y con un exceso de celos la matás a la vida amorosa. Es la gran problemática. Pero bueno. La justa medida sería. Sí. El problema es que la justa medida no existe. No hay relación sexual, no hay justa medida. Ahí nos debatimos los seres humanos permanentemente, ¿no? En que no hay justa medida y bueno, que lo que quisiéramos es que la haya, sobre todo los neuróticos obsesivos. Pero no la hay y esa es una de las cosas a trabajar. Y creo que lo que yo traté de hacer también trabajando el fantasma masculino y el fantasma femenino de Don Juan, es que me encontré con que tampoco en la cuestión del fantasma masculino y femenino de Don Juan, mis colegas habían trabajado la cuestión del super yo, ¿no? Así que ahí me tuve que batir para mostrar cómo en el fantasma femenino de Don Juan hay esta porfía de crear el fantasma de Don Juan como que Don Juan existe. Y sin embargo que detrás de esa porfía de hacer existir a este hombre que elige una mujer tras otra
porque no se queda con ninguna, hay un cierto imperativo superyoico que termina en esta cuestión patética, ¿no? Donde detrás del fantasma de Don Juan, lo que se juega es el fantasma de Don Juan. Como estamos en un programa de radio, lo voy a hacer más fácil. Sí, igual nadie nos escucha, Marta, no te preocupes. Estamos solos en el estudio. No lo voy a lacanizar, sino que lo voy a hacer más fácil. Bien. En el sentido de que Don Juan quiere que detrás de la búsqueda de las mujeres, en Don Juan hay el intento de burlar al padre. Hay un intento parricida, hay esa tentación parricida. Y que, bueno, sin embargo, que en esa tentación parricida, Don Juan siempre va a terminar aniquilado por el padre, que es la versión fantástica que da de Mozart la película, ¿no? Así que bueno, me parece que hay también esa cuestión de trabajar este fantasma, que por qué tiene tanta, por qué seduce tanto el fantasma de Don Juan, ¿no? Como si Don Juan fuera libre, como si Don Juan pudiera hacer lo que quiera. Es una fantasía neurótica. Pero ahora, que termina, Marta, que no termina lindo, ajá, que no termina como una película Hollywood. Ahora, esta es la película del lado dicho mujer, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la película del lado dicho hombre? Esa es la más linda todavía, porque la película del lado dicho hombre es que en el texto de Da Ponte, Don Juan tiene el cuaderno donde tiene el nombre de todas las mujeres. Y cuando va nombrando a todas las mujeres de España, están todas las mujeres, pero las mujeres llevan los nombres del padre. Entonces, ¿a quién quiere jorobar Don Juan? Al padre. La cosecha de mujeres una tras otra es para jorobar al padre, y por eso es que hay una búsqueda del lado dicho hombre de una mujer tras otra para tratar de jorobar al padre, y que al final se encuentra con la muerte, porque el padre termina vengando, el espectro del padre aparece y produce esa venganza. Es decir, que tanto por el lado dicho mujer, el lado dicho hombre, en el fantasma de Don Juan, la cosa termina, no termina muy bonito. Termina, ¿no?, con el triunfo del superyo, se podría decir. Termina con el triunfo del espectro del padre. Sí, termina con el triunfo del superyo en su versión no edípica, sino en su versión más pulsional, más terrible. Ahora, Marta, justamente vos acabas de mencionar el espectro del padre, y una de las cuestiones que estuve viendo de tu libro es que vos ubicás que justamente en lo que vos llamás esta cita con el espectro del padre, que lo situás en términos del padre real, que es tu hallazgo, ¿no? Como que ahí vos encontrás un hallazgo en ese punto. ¿Podrías situarnos algo más de este hallazgo? Me parece que ahí, como sombra de superyo, lo que aparece es esa búsqueda por encontrar una respuesta definitiva, una respuesta total, una respuesta que te dé toda la felicidad, y sin embargo lo que hay es, yo diferencio ahí lo que es el ancestro, que es el nombre del padre, que es lo que te da, lo que te pacifica, y la contracara del ancestro, que es el espectro, que es lo real, y que aparece siempre como algo que puede llegar a asaltarte, como algo que... yo no creo ni en el diablo, ni en los espíritus, ni nada de ese tipo de cosas, jamás sostuve ese tipo de cosas, pero en los sueños
y cuando uno está en cierto estado de soledad, aparece la idea de que algo te acompaña. Bueno, eso es un fantasma del sujeto. Sí. Y eso que te acompaña puede ser muy terrorífico, porque es la contracara del nombre del Padre, que es el que te da el paraguas, el parasol, para poner límite al espectro. Sí, y a eso lo encontrás en todos los casos clínicos. En todos los casos clínicos. En todos los casos clínicos te vas a topar con el espectro del Padre. Entonces, porque vos decís, bueno, no es que yo crea en fantasmas, ¿no? Sino que ahí hay algo que se transmite ahí donde, se podría decir, valga la redundancia, en lo que del Padre no se llega a decir, ¿no? Que no se transmite con el nombre, no... que se inscribe en otro registro, ¿no? Que queda como un residuo pulsional, donde efectivamente. Donde lo que estás pidiendo es lo peor del Padre. Yo lo pensaba con respecto al caso Heisman, pero no es necesario irse al caso Heisman ni a ningún caso en Hamlet, en Macbeth, lo tenés, en Don Juan lo tenés, pero lo tenemos hoy en el mundo contemporáneo. Sí. ¿Qué busca la gente? El más malo, el más terrible, el más sanguinario, con la idea de que ese te va a proteger. Es tal el desvalimiento, porque cuando uno tiene muchísimo desvalimiento, busca el peor. Pensemos cada uno de nosotros en nuestro transcurso por la escuela primaria. Cuando estábamos muertos de miedo por algo, ¿dónde buscábamos que alguien nos defienda? El más terrible del curso, el más terrible del grado, el golpeador. Y eso es espantoso. Y esto es lo que está pasando en el mundo que transitamos ahora. Hagamos un repaso de las elecciones que hacen los pueblos y están eligiendo a esos, ¿no? A los más terroríficos. Uno dice, ¿pero por qué? Por esto, porque cuando hay mucho desvalimiento, se busca en esta idea de que ese potente va a llevar la pacificación y te va a cuidar. Cuidar no te va a cuidar nada. Y Marta, entonces, esto permite situar también, bueno, ¿qué pasa entonces con no quiero decir relación porque sería un chiste que tenía, con la vinculación entre esta situación de desamparo con la cuestión de la no proporción sexual? Justamente, en una máxima situación de desamparo, lo que tratamos de pensar es que hay relación sexual y que algo va a venir a acoplarse y te va a salvar. Justamente, se eligen estos personajes espantosos, terroríficos, pensando que te van a proteger y que hay relación sexual. Pero y a la inversa, Marta, ¿hay algo en la no proporción sexual que le abre la puerta al desvalimiento? Sí. Saber transitar por el mundo soportando la contingencia. Mirá, hay una cosa que me pasa mucho ahora con los padres de los adolescentes y los niños, y es que los padres hoy en día lo que quieren es que los chicos no tengan frustraciones, no sufran. Cualquier padre quiere eso, ¿quién no quiso? Nuestros padres también querían que no sufriéramos. Pero el punto es que hay tal exceso de que no sufran, de que no tengan frustraciones, que están generando niños absolutamente desvalidos, porque les resuelven todo. Es una cosa increíble. Para que no sufra, lo tengo que acompañar al colegio, lo tengo que llevar, lo tengo que traer, le tengo que poner la maestra particular,
tengo que darle todo lo que me piden porque pobrecitos no tienen que tener frustraciones. Y lo que necesitan los niños para echar raíces es que el no esté presente permanentemente y que seamos amigos de las contingencias. Justamente, el punto es la no relación sexual, es soportar la contingencia. Yo estoy con el otro que no va a ser la mitad que me va a salvar, sino que podemos hacer un proyecto común, pero no me va a salvar del sufrimiento, no me va a salvar de la frustración. Y los chicos y los adolescentes precisan encontrarse con la... Si no estamos generando, yo digo, los padres de plástico están generando chicos y adolescentes sin posibilidad de sostenerse en el mundo. Y también pensaba en esto, ¿no, Marta? Que cuando lo pensamos desde el punto de vista del padecimiento de los neuróticos, qué alivio que es poder desempolvarnos un poco de esta idea de completar al otro, ¿no? Porque no solo se pone en juego esta cuestión ligada a que un otro nos va a completar, sino cómo los neuróticos le entregamos nuestra castración al otro, ¿no? Al servicio de un ideal, y cuánto alivia saber que no le podemos salvar la vida a nadie, ¿no? Que en algún punto, en ese sentido, suele ser liberador. Si el sujeto no puede salvarse, el otro no te puede salvar. Entonces, por ahí está la dificultad. Y creo que algunos de ustedes me hacían la pregunta esta con la transferencia, ¿no? Justamente es que los analistas no estamos como salvadores de la gente, estamos para poder trabajar que la vida tiene contingencias y que cada sujeto tiene las respuestas que puede, pero que no va a venir un ser maravilloso o como hacen ahora nuestros pacientes, que le van a consultar cosas a la inteligencia artificial. Como que la inteligencia artificial te lo va a resolver todo y te va a contestar, y no pasa esto. Ahora tenemos un nuevo personaje, ¿no?, que ha surgido ahora, que preguntarle a la inteligencia artificial. Los padres le dicen esto. Yo me decía un joven, ¿sabés que el otro día le dije a mi papá que me dolía una parte del estómago, no sé qué, porque el padre es médico? Y me dijo, anda a preguntarle a la inteligencia artificial. Bueno, ahí aparece esto, ¿no? Y a mí lo que más me divierte cuando yo le consulto cosas a la inteligencia artificial es que me dice cosas inconsistentes, ¿no? Claro, porque la inteligencia artificial junta en una bolsita todo lo que tiene sobre algo y te la larga. Y te la larga con una incoherencia espantosa. Pero claro, un chico, un adolescente o un joven o alguien demasiado neurotizado no va a creer que eso que dice la inteligencia artificial es así. Sí, Marta, te quería preguntar en relación a, porque uno de los capítulos está dedicado a las pantallas también, ¿no? Sí. Y vos atendés a distancia. Yo atiendo a distancia y doy seminarios a distancia. Y das seminarios a distancia y también entrevistas a distancia. Sí, sí. Y esto que estamos haciendo es a distancia. ¿Querés contarnos, por un lado, qué experiencia venís teniendo con eso y de qué manera se cruza con los temas del libro, ¿no? Mira, yo hasta antes de la pandemia me negaba a atender o a hacer una entrevista por internet. Yo tenía charlas, discusiones con colegas que estaban en Francia, en España, en Estados Unidos, pero nunca tomé entrevistas de pacientes. Después de la pandemia, bueno, durante la pandemia no nos podíamos ver con los pacientes. Bueno, ahí surgió la cuestión de la pantalla. Ahí había una ventaja. Yo había visto a esos pacientes personalmente, presencialmente, como se le dice. Sí. Y a los supervisados también los conocía, ya sea de Buenos Aires, de Brasil
o de aquí yo los conocía. Entonces, el punto es que a medida que vamos trabajando, bueno, a uno se le fue la resistencia. Yo te digo que a mí, yo no disfruto más, yo disfruto mucho más de un seminario con pantalla que presencial. Lo disfruto muchísimo. Me suelto mucho más, asocio más rápidamente. Sí. Pero yo tengo un lazo con esa gente de alguna manera, por otras vías. No es solamente el problema de la pantalla, es cuando la pantalla se vuelve exclusiva y excesiva. Cuando todo se resuelve con la pantalla. Ahí la pantalla se vuelve un peligro. Cuando la pantalla la podemos usar para ciertas cosas y no otras, bueno. Cuando no hacemos de la pantalla nuestra media naranja. Totalmente. La pantalla, porque llega un límite con la cuestión de la pantalla. Entonces me parece que a mí lo que me preocupa es cuando un chico sale disparado, preguntándole al padre, papá, ¿qué me pasa? Porque tuve mi primera polución. Y el padre le da una pantalla y le dice, mira, es esto lo que te pasa. Sí, a mí me parece que es una cosa espantosa. Porque creo que a un padre eso solía pasar antes de la pantalla. Los padres venían y te decían, mi hijo acaba de tener una polución, no sabes la angustia que a mí me produjo. No sé la angustia que le produjo a él, que sí le produjo. No sé la angustia que a mí me produjo. Y se podía hablar de esto. Se lo podía poner a hablar. Ahora directamente produce tanta angustia ciertas cosas que le pasan a un chico que le hicieron bullying y que va con la cara llena de sangre. Y el padre le pone una pantalla y le dice, mira, esto es lo que tenés que hacer cuando te hagan bullying. Es una automatización que yo de ahí derivo en hablar de super yo digitalizado. Sí, a ver. Ahora tenemos un mandato de goce de esto que yo llamo el super yo digitalizado. Ya no es la palabra del padre, de la madre, del maestro, que te decías, tenés que hacer así, si no haces así, sos una fracasada. No, ahora es la pantalla la que te dice, y lo estamos constatando con los suicidios adolescentes, con los juegos de ciertos, como TikTok, que llevan al suicidio de los chicos. Entonces, es decir, el punto es, alguno de ustedes lo ha dicho, el exceso. Y hacer de la pantalla el todo. Sí, eso que me viene a completar, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora apareció otro nuevo completador de lo que yo llamo ahora el nuevo sujeto digitalizado. Otro día estaba en un lugar donde me estaban digitalizando un libro y le digo, che, ¿y cómo me haces para meterme a mí en ese aparato y me digitalizás? Entonces nos divertíamos con el pierna que me hacía eso y llegué a la conclusión de que ahora estamos tan digitalizados que ahora con la aparición de los nuevos relojes que te miden la temperatura, el latido del corazón, la presión, los pasos. Bueno, escúchame, los pacientes presenciales están todo el tiempo. ¿Viste? ¿Vos viste cómo ahora se me aceleró el corazón? Y le digo, no, yo no veo nada, pero yo te estoy escuchando. Bueno, yo veo que el teléfono te está mandando un montón de lucecitas. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Te vas a sacar ese lo dejás en la sala de espera. Y vamos a seguir con la sesión, porque si no así es imposible. Bueno, hay que ver si logran inventar el angustiómetro, ¿no? También. Todo, no te quedes para duda, todo se va a inventar en este nuevo neocapitalismo, siempre y cuando se lo pueda vender.
acabas de dar con la tecla. Seguramente que va a salir el angustiómetro. Pero si se lo puede vender, pero la gente consume todo lo que se le vende. Sí. Así que ahí está el Super Yo también, ¿no? Consume y consume, que serás feliz. Si dejas de consumir, no vas a ser feliz. Bueno, A mí no quisiera dejar de citar un pasajito que es donde haces alusión a Tiresias, sí. que me pareció maravilloso, ¿no? Que ahí decís, refiere al respecto Lacan en el seminario de la angustia y basándose en las metamorfosis de Ovidio, que Tiresias, consultado por los dioses Júpiter y su esposa Juno, sobre quién tiene más voluptuosidad sexual, el hombre o la mujer, Tiresias responde que de 1 a 10 la mujer disfruta, y acá la presentadora del libro tuvo un lapsus, dijo, la mujer disfruta 9 meses, no, disfruta 9 veces más que el hombre. ¿Lo tenés ese lapsus? Fue maravilloso. Un lapsus divino de Cecilia Lauriña. Sí. La respuesta enfurece a Juno, quien en venganza lo deja ciego al considerar que la misma no solo avala el decir de Júpiter, sino también revela un secreto femenino inaccesible. Júpiter lo compensa otorgándole el don de la clarividencia, y adviértase la dualidad del ciego clarividente, quien, como Edipo, puede exclamar, oh, oscuridad, mi luz. Mejor no preguntarle cosas a los dioses, ¿no? Pero no quería dejar de citarlo porque me pareció bellísimo cómo lo presentás, ¿no? Sí, pero gracias al lapsus de Cecilia Lauriña, descubrimos algo que lo contó ella en el seminario después, cuando yo le pregunté qué le pasó con ese lapsus, que me pareció divino. Y contó que en realidad Jorge Baños Orellana le había comentado a ella, al respecto al comentario que yo hago en mi libro, estaban hablando sobre mi libro, que Mauricio Abadi había escrito un libro sobre Edipo en los años 60, donde Mauricio Abadi afirmaba respecto a Tiresias que efectivamente las mujeres solo disfrutaban 9 meses más que los hombres. Con lo cual, si vos no te embarazabas, no disfrutabas un carajo. En esta concepción de que solamente las mujeres podían disfrutar si se embarazaban y concebían un hijo. Fuera de eso no se puede, porque si no, sos una mala mujer. Me pareció hermoso esto, porque es lo que se decía en los años 60, adentro de los consultorios. Se confirmaba eso. Sí. Se confirma que por ahí también ahora se lo sigue diciendo a esto, ¿no? Sí, es así. Me pareció divino eso, porque maravilloso, sí. Historia del psicoanálisis en Argentina. Es el lapsus. Bien, dale. Sí, por ahí lo último. Al pasar, ¿no? Mencionaste el espacio de lo común, ¿no? Respecto a esta posibilidad, digamos, de estar con alguien situando esta falta de proporción, digamos, ¿no? O esta imposibilidad de proporción, ¿no? Entonces, pensaba, porque justamente vos mencionaste este momento, ¿no? de la cultura, digamos, que estamos, o de la civilización, ¿no? Donde justamente a la par de este imperativo superyoico, digamos, que también aparece cada vez más menoscabado el espacio de lo común, ¿no? Y esto incluso en el aspecto hasta más planetario del espacio de lo común, ¿no? O sea, el planeta se ha privatizado, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces pensaba esto que también la apuesta por lo común, ¿no? También es un arma contra el superyo,
Sin duda que sí, sin duda que sí, pero cada vez más se va instalando que lo común no está de moda, que lo común es estar fuera del mundo, que no hay esa apuesta por lo común. Y sin embargo es lo único que nos puede salvar en el planeta, ¿no? Como lo has dicho bien, lo único que nos puede salvar en el planeta es la posibilidad de un lazo social y de compartir esas cosas cotidianas de lo común. Bien. Así es. Bien. Bueno, Marta, la verdad es que sabemos que terminabas de atender justo, ¿no? Cuando estabas por empezar la entrevista, así que, bueno, la verdad que un mayor agradecimiento. Y bueno, nosotros llegamos ya al final. Bien. ¿Te gustaría agregar algo más? Les agradezco mucho que me hayan permitido explayarme sobre la cuestión del libro y insistir en que tal vez uno de los capítulos que más me interesa del libro es este imperativo de matar a las mujeres, que tiene que ver con la intolerancia con lo femenino y con la intolerancia a esta diferencia que hay desde el lado mujer, ¿no? Bueno, ya que no te puedo hacer mía, te mato. Y que está cada día más insistente, ese imperativo se pone cada vez peor, que es una cuestión que no puede dejar de preocuparnos. Bueno, suponemos que va a ser retomado en el próximo libro, entonces. Mira, el próximo libro estoy escribiendo algunas notas de ampliación para reeditar mi libro El Sacrificio, que voy a agregarle varios capítulos, que ya estoy pensando cuáles. Así que seguramente sí, por ahí vamos a hablar de eso en la próxima. Bueno. Pero también podríamos hablar de cosas lindas también, ¿no? La invitación incluye la elección del tema para la próxima. Bueno, exactamente. Vamos a tratar de elegir algo bonito. Pero no vamos a caer en la cosa de que la relación sexual exista, por supuesto. Bueno, pero que lo podamos creer durante un ratito tampoco está tan mal. No, la ilusión sale muy cara, muy cara. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Marta, muchas felicitaciones a la radio por este premio de Martín Fierro. Me alegra muchísimo. Bueno. Y muchísimas gracias por la cordialidad de ustedes y los saludos a todos aquellos que se han animado a escucharnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso gigante y bueno, nosotros nos vamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vamos a una pausa comercial de la radio y a la vuelta el teatro viene a la radio. Muy bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marta. En Pulsión de Radio. La agenda cultural late. Bueno, estamos en el aire y bienvenido Gabriel Nicola. Bueno, acá bienvenido sí, de nuevo porque otra vez. Sí. Continúo. Bueno, bienvenido a. Yo a mí me gusta invitado llamar, de hoy. Sí, tenemos un gran invitado. A mí me gusta llamar el espacio de la agenda cultural, que comparto con varios ahora, con varios compañeros de equipo de Pulsión de Radio. Me gusta llamarlo al espacio como que el teatro viene a la radio, jugar con esa idea. Y sobre todo producciones de teatro independiente, visibilizarlas. Y en este caso es un gustazo y por suerte, porque estamos en esta época del año que quedan algunas funciones para ir a verlo, porque no se lo tienen que perder. Estamos con Paulo Brunetti y estamos con un obrón, una obraza, de esas que te parten al medio, que se llama Baña, que es
a partir del clásico de Anton Chejov, Tío Vania, y es una versión de un dramaturgo que no me voy a acordar el nombre porque los papeles que tenía preparados me los olvidé, y acaba de escuchar a la psicoanalista que hay que bancarse las contingencias. Exacto. Entonces, bueno, pasó eso. Ya la escuché, tuve una sesión. Y no siento culpa. No. Entonces, bueno. Simon Stephen. Simon Stephen. Sí, Gracias. hizo una versión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Paulo. Es muy interesante cómo surgió esto, porque llamaron al gran Andrew Scott, el National Theatre en Londres, para ofrecerle el rol de Tío Vania, en Tío Vania, la versión que iba a ser el teatro. Y en la reunión, al parecer, este gran actor abrió el libro y estaba él solo, convocado para la reunión, y empezó a leer y empezó a poner todas las voces. Y el director dijo, acá hay algo bastante interesante. Y terminaron haciendo Vania, con esta versión, un solo actor haciendo los 8 personajes de Tío Vania. Nosotros, la dirige Barney Finn, con el que trabajo, ya 16 obras hemos trabajado juntos. Estábamos el verano pasado haciendo temporada de verano en Mar del Plata y me dijo, mirá Ripley en Netflix. Qué maravillosa la interpretación de Andrew Scott. Y como él es adolescente inquieto, empezó a investigar qué estaba haciendo y se encontró con esto. Y nosotros, sin saber, sabíamos que era un monólogo sobre Tío Vania, pedimos los derechos, los compramos, y después nos enteramos que es la obra tal cual, y él conversando con los otros 7 personajes que no están, y cambiando el rol, y simplemente con algún que otro elemento. Así que acá estamos, ya llevamos 3 fines de semana con unas críticas que la verdad que nos sorprende. La descosen. Nos quedan 2 fines de semana, después vamos a Mar del Plata y obviamente con la idea de volver después de temporada. Así que aquí estamos. Bueno, un bellísimo trabajo, porque va hilvanando, bueno, la obra Tío Vania, todos los personajes, y uno los ve, iba a decir los toca, pero porque es muy cercano, y profundamente lo siente, porque si hay algo que ahí hilvana en todo el recorrido, su cuerpo, su bella voz, y en el espacio se va trenzando toda esa historia, todo ese mundo, todo ese sentir que es Tío Vania, porque la verdad que es... Qué lindo, porque todo el mundo se queda sin palabras, es muy lindo lo que está pasando. ¿Quién es Tío Vania? Tío Vania es, te iba a interrumpir porque creo que tenía mucho que ver con lo que te iba a decir, que en la versión que hizo Barney la trajo a la Patagonia Argentina, entonces la acerca mucho a lo nuestro. Sí. Tío Vania es una obra de Anton Chejov, escrita al principio del siglo pasado. Todo transcurre en una finca en el campo ruso, donde vive Tío Vania, su sobrina Sonia, la nana y un peón. Y tienen la visita de el cuñado de Tío Vania, que es un hombre mayor. En la obra original es un novelista, en Londres es un director de cine, acá es un político, fue gobernador de la provincia. Está muy bien ubicado porque en la obra original se habla de los incendios forestales, hay un personaje que es el médico Astrov, que es el único positivo. Bueno, Chejov tiene esa cosa que siempre tiene... A ver, nosotros somos muy chejovianos, con Barney hicimos... Barney me convocó, perdón, para hacer un especial de Chejov en televisión pública, donde yo hice La Gaviota junto a Leonora Wexler y la gran Piri Lanteri, y habían invitados que se conversaba sobre Chejov, e Inda Ledesma dijo algo que a mí me marcó de por vida, que fue: nuestro sufrimiento como argentinos es chejoviano. ¿Qué quería decir eso, ella con eso? Que nosotros siempre estamos pensando que, bueno, más adelante vamos a estar mejor. Y Astrov, muchos de los personajes de varias obras de él
Dicen, dentro de 100 años el mundo va a ser mejor. Entonces, Ajá, como no vamos está a bien. estar, nadie hace nada. Solo que hay algún que otro positivo, en este caso Astrov, que hace cosas como para que el futuro sea mejor. Es que es con el que más me identifico de alguna manera. Y yo creo que el campo argentino lo acercó. Vos entras a la sala y se escuchan los mensajes anuncios, a los pobladores rurales. Claro. Entonces se toma mate, en un momento sí. uno de los personajes toma mate. Entonces es como muy cercano el tema de los incendios. Yo hoy llegué de Puerto Madryn y iba al aeropuerto y había un incendio al costado de la ruta por los calores. Entonces, estos gobernadores que siempre prometen, políticos en general, prometen y siempre entramos en el mismo problema. Eso está en la obra. Este hombre mayor viene de visita con su nueva esposa, que es muy jovencita, y es como que no pasa nada en el campo. Es esa cosa de esperar el futuro. Pero cuando no pasa nada, en Chekhov pasa todo. O sea, la obra tiene 8 personajes, pero yo le sumaría un 9º, que es el silencio. En el silencio se dice muchas cosas. Y yo creo que Varney en ese lugar es experto en eso. Y es un desafío muy grande. A mí me pasó algo muy particular, que yo nunca tuve miedo en todas las obras de teatro que he hecho de salir a escena. Pues si tengo miedo me dedico a otra cosa. Y acá el día del estreno fue como empezaron a temblar las piernas mientras Varney daba la bienvenida al público. Yo dije, ¿qué está pasando acá? Y era mi hermano Carlos Caspar dice, nos tiramos al vacío, es eso. Y con Varney siempre decíamos, ¿qué pasará con el público con esta obra? Porque nosotros somos chejovianos como personas, pero somos chejovianos como espectadores y como actores también. Entonces, ¿qué pasará con esta versión que hay un solo actor en escena que te muestra los 8 personajes de esta obra, de los cuales 4 son soñados, 2 para los actores, que son Tío Baña y Astrov, y 2 para las mujeres, que son Sonia y Elena. O sea, yo hice el casting para los 8 y quedé. Eso fue como maravilloso. Y la verdad que yo salgo de las funciones, voy al camarín, tardo un ratito, salgo, está todo el mundo esperando, y Varney emocionado por todo lo que le dicen. Y Varney tiene una trayectoria que vos decís... la puta madre. Para quien no lo conoce, sí. ¿querés presentar a Varney? Varney Finn, voy a decir la edad porque él no tiene pudor y se le infla el pecho, tiene 87 años. Wow. Tiene en su haber, bueno, es cineasta, es director de ópera, de cine, de teatro y de televisión, creador de la carrera de imagen y sonido de la UBA. Él fue el creador de la carrera. Sí. Y él no para, ahora está con su libro, con su biografía, está con una obra con 2 obras en cartel, Baña y con El Salón Dorado, que es de un cuento de Mujica Lainez que adaptó junto a Marcelo Zapata, que dicho sea de paso, él hizo la película de la misteriosa Buenos Aires y él hizo el capítulo del Salón Dorado, y con estuvieron en Cervantes y ahora están en el Museo Fernández Blanco, que le quedan 2 funciones los sábados. Ya está con la cabeza en lo que estrenamos en abril en el Teatro San Martín, que vamos a hacer La Niña en el Altar, que es una obra de Marina Carr, una autora contemporánea irlandesa que tomó una tragedia griega, Clitemnestra y Agamenón, desde el sacrificio de Ifigenia. Y ahí estamos con Analia Couceiro, Carlos Caspar, Marta Lugos, Pablo Mariucci y Buen Pires. Así que ahí es un nobrón en la casa cubierta. Pero, y tiene calladito, debe tener 3-4 obras más para adelante ya pensaditas para hacer, porque no lo para nadie, y yo soy feliz de trabajar con él. Yo decía 16 obras juntos. Yo veo cómo muchos actores se acercan y dicen, Varney, llamame la próxima que hagas, dame una oportunidad, entonces para mí es un privilegio, un honor estar con él, y sabiendo que estamos juntos buscando lo próximo.
Y esto creo que es... Esto es un trabajo de mucha exquisitez. Vos entrás a la sala, está muy bien que traigas a cuenta cómo inmediatamente lo instala en el sur argentino. En eso Chekhov también es un adelantado en poder leer. Por algo es un clásico Chekhov, sí, con Shakespeare, sí, Lorca, que escribían hace 100 años, bueno, Shakespeare mucho más, pero que hoy lees una obra y vos decís, esto está pasando hoy. Y Chekhov todo el tiempo. Por algo tenemos 3 gaviotas en cartel. Estuvo un tío Baña hasta hace poco, entonces siempre, por eso también somos espectadores chekhovianos. Sí. Y eso está bueno. Y la verdad que acá lo que va, primero la verdad que es de una escenografía muy exquisita, de un buen gusto, hay una elección muy precisa y en uso y el recorrido del cuerpo de Paulo en la escena, cómo va pasando en un contrapunto, porque es orquestal casi, como esas voces, ese diálogo de polifonía de voces de estos personajes dialogan al mismo momento, como si los escuchases por momento, hasta se cruzan, se rozan. No voy a decir nada, realmente me dan Nos dan muchas ganas de escucharlo, ya que bueno. los tenemos, ya lo que tenemos a los 8 en el estudio. Sobre todo por cómo hay de una sutileza en la condensación de el cuerpo, la voz y algún objeto para contornear y delimitar yo voy a decir al azar, Sonia. Sí, Sonia, todos amamos a Sonia, ¿eh? Qué terrible, qué mujer. O a Elena, o el encuentro de Elena con Astrov. ¿Qué hace este pibe? Y se me viene una pregunta, hablaste de la escenografía, ¿y el vestuario? Es el mismo vestuario siempre, porque es, de alguna manera es como un actor que va a interpretar Vanya y los 8 personajes. Y como bien decía él, cada personaje tiene tío Vanya tiene una pelotita de tenis con la que juega, Elena tiene su cadenita, que lo tiene todos los personajes, porque está constantemente la cadenita, pero por ahí Astrov le habla con la voz muy grave, y ella se transforma y le contesta, y vuelve el personaje de Astrov, y ella vuelve, y es sutilmente un cambio. Después Astrov es más que nada con la voz, el viejo ya es como una cosa más como... Y hay una escena que están los 8, entonces dialogan los 8, y es muy lindo lo que ocurre ahí. Y Sonia es como un personaje soñado para cualquier actriz. Ella dice, soy fea, soy ordinaria, está muy enamorada de Astrov, es un amor no correspondido, muy típico en las obras de Chekhov, y tiene uno de los mejores monólogos escritos para el teatro universal, con el que cierra la obra, que no lo voy a decir acá, lo van a tener que ir a ver al teatro. Que lo diga, que lo diga. Y ella tiene siempre un repasador, porque ella es la del campo, rojo, y tiene una vocecita más, como más inocente, a diferencia de Elena, que tiene su mundo, ella viene de la gran ciudad, todo eso. Entonces, es muy... A mí cuando un amigo o un espectador viene y me dice, en un momento dado vi a los 8, listo, ya cumplimos, porque ese era el miedo con Barney. Lo que a veces dicen, me costó entrar un poco, a mí también, les digo, fue terrible, de decir cómo lo de la puerta es un hallazgo, porque personaje que se queda sale por el costado del actor y entra como personaje nuevo. Entonces hay un juego con eso que es el juego de la obra, planteado desde el principio, y cuando entras te queda
Sí, que es un código que inmediatamente se instala y te permite... Y estamos instalados en el sur argentino, eso es fantástico, Sí. eso es una cosa maravillosa. Y los ensayos, lo que se... Bueno, Varney es un director que él tiene muy claro, yo esto lo repito, bueno, te debe pasar a vos cuando te hacen notas, vas a hacer una obra, vas de entrevista en entrevista y es como que uno repite lo mismo, pero a mí me gusta decirlo siempre porque Varney A es él un no le director... hacen notas. Varney es un director que tiene muy claro qué es lo que no quiere. Y lo que quiere... ¿Qué no quiere? ¿Qué es lo que no quiere No, Varney? Ojo, vos por ahí, uno como actor es un poco terco y quiere ir por donde él no quiere y te deja ir para que te des cuenta que por ahí no era, pero te deja que vos te des cuenta. ¿Nos que no era así. ¿Nos querés contar alguna de tus terquedades? No, son pero ahora... No, lo que pasa es que hay mucha confianza con él, Ujú. después de muchas obras. Yo vengo de hacer también este año y el año pasado, y en Mar del Plata hicimos con Cacho Santoro una obra escrita y dirigida por él, escrita junto a Marcelo Zapata. Estábamos con Cacho Santoro, con el que habíamos hecho una obra hace 23 años, Lejana Tierra Mía, que estuvimos 4 años en cartel, una obra de Robner. Y Varney, junto a los dos actores, y escribió los mismos personajes 20 años después. Mi personaje se había ido por la crisis, vuelve en otra crisis, y es el encuentro entre un padre y un hijo que por X motivos se separan, y ahí también. Y Cacho también decía, metámonos por acá. Aparte, era muy interesante porque empezamos a ensayar la obra sin saber el final, porque la estaban escribiendo en ese momento. Entonces, a partir de ensayos, ellos también tomaban cosas que nosotros planteábamos de ensayo. Pero antes de eso, yo había hecho Brutus, que es lo que no se ve de Julio César de Shakespeare, escrita y dirigida por Varney. Y ahí sí, era donde nos metíamos. Brutus, que asesinó a su padre, para algunos era Julio César su padre, para otros no, pero era esa cosa de Hamlet decía ser o no ser, y Brutus decía soy yo o no soy yo, el que agarra el puñal y mata a su padre, y ahí tenés margen de error como actor en los ensayos. Entonces el meterse y probar y ver la cara de Varney, no, por ahí, por donde están yendo no es, pero vos vas igual como para que tu cuerpo sepa que después por ahí no tenés que ir. Vamos por acá. Entonces, el abanico es muy interesante. Yo había hecho una experiencia con él, que hicimos 7 temporadas, ahora estamos invitados a España, que es Muchacho de Luna, que es un tránsito de la vida de Federico García Lorca, desde su infancia hasta su asesinato, donde transitó Doña Rosita, Yerma, Bernarda, Leonardo, sus poemas, sus cartas, y ahí no es que no hay o hay margen de error, es lo que me pasa a mí con lo que estoy diciendo de Lorca. En vez de decir lo que estoy diciendo, es lo que estoy sintiendo con eso de Lorca. Porque a mí el poema de los poemas del amor oscuro me puede pasar una cosa y a vos te puede pasar otra cosa. Y esto no hay margen de error, es tirate la pileta y que te pase lo que te tenga que pasar. Por eso las funciones eran todas distintas y para mí era maravilloso, pero el mensaje era el mismo. Estábamos mostrando la vida de Lorca. Y acá es Chekhov, otro maravilloso. Sí, que se mete con el caracú de la condición humana. Uf, sí. Es tremendo lo que... Y yo creo que es muy bueno eso de... Somos muy chejovianos. A mí me quedó eso de Inda Ledesma dando vuelta todo el tiempo. Nuestro sufrimiento es chejoviano. Y yo estoy en una situación, ahora que vengo del sur, uno como actor, no sé si a vos te pasa, que uno a veces se pone como espectador de lo que está pasando en un asado, en una comida, en una charla con amigos, y yo muchas veces digo, esto es
muy yejoviano. Esto es muy yejoviano. Mi familia es muy yejoviana. Entonces, está bueno transitar eso. Y está bueno que le pase a un actor que el día que me despierto y sé que a la noche tengo función es el mejor día de mi vida. Para mí eso es... Se te fue el miedo. Sí. Fue ese momento, ¿sabes? Que empieza la obra, que no voy a decir cómo empieza, que es muy bonito cómo empieza la obra, y sale María, que es como la nana, y salí y dije, ¡ay, por Dios! Y ahí ya, listo, es como, listo, ya es mío. Este momento es mío. Si te gusta, bárbaro. Y si no, también. Sí, la verdad que ojalá que les haga falta ir. Sí, ojalá. Porque... Sí, ahora no tenemos más remedio. Claro, Después de ficha técnica. Viernes, Claro. Nicola. Sí, estamos los viernes y ahí está. sábados Bien. en el British Art Center, que es una sala fantástica. Bellísimo. Que ¿Por está dónde fuera es? del circuito, queda en Suipacha, entre Arroyo y Juncal. Ajá. Es el británico, es la escuela británica. 1333. 1333. Así. Y los viernes y sábados a las 8 de la noche queda este fin de semana, viernes y sábado, y el viernes y sábado de la semana que viene. Y después, el 20 de diciembre, estrenamos en Mar del Plata, en una sala maravillosa de los 4 Elementos. Es un espacio que tiene 4 salas. Nosotros vamos a la sala más grande y con muchas ganas porque Mar del Plata acá hay gente de todo el país. Y gente que por ahí no viene a Buenos Aires a ver teatro y que viene de un lugar donde las obras de Buenos Aires no van a esa ciudad. Entonces se encuentran con estas cosas que nosotros el año pasado con Cacho en esa misma sala tuvimos que agregar funciones. Para algunos medios fue como el fenómeno teatral del verano y era una obra independiente, si bien, y siempre lo digo y pido permiso, que tenemos un gran apoyo de la familia Cabrales, que no solo apoya esta obra, sino muchas más, y ojalá haya muchos como ellos que copien, pues si no estamos en una situación que no se pueden hacer las cosas. ¿Eso es a través del programa de mecenazgo? O... No. Auspicia a la familia Cabrales, bien. y sobre todo Martín, que es una persona que está vinculada siempre, bueno, él está en la fundación del Teatro San Martín, entonces él va a ver mucho teatro y siempre están los actores, necesito una ayuda para este espectáculo, y él trata con la familia de aportar, y acá tenemos un gran espaldarazo de ellos, porque si no hay una escenografía, hay una obra que se compró, los derechos. Entonces, ¿de quién es la escenografía? La escenografía, es de Tomás Heck, que es el productor también, obviamente con Barney tiene, como decía, tiene muy claro qué es lo que quiere y muy claro qué es lo que no quiere. La puerta, ese tema de la puerta viene de la versión de Londres, porque es un código que necesita la obra, pero después el tema del césped, eso a mí me parece que es fantástico, porque son como, la obra tiene 4 actos, y si bien no hay cambio de escenografía, los 4 actos están en esa escenografía. Está la cocina, está la parte de atrás, la hamaca, que es el afuera, y el comedor. Entonces está todo en uno, pero separado a la vez. Entonces Tomás Heck, y la gran iluminación, siempre lo digo, que trabaja hace mucho tiempo con Barney, de Claudio Del Bianco, que lo que hace es fantástico, le da los matices, los cambios necesarios. Yo estoy como solo, pero muy bien acompañado en escena. ¿Y recordás la sala de los 4 Elementos en Mar Plata? ¿Dónde queda? Quedan en la calle Alberti, cerca de la Plaza Mitre. Es una sala que va en verano, sobre todo también, mucha gente de Mar del Plata, y ellos trabajan todo el año. Son 4 socios y cada uno es el aire, el otro la tierra, el otro el fuego, y el otro el agua. Y están constantemente con espectáculos. En verano tienen espectáculos de lunes a lunes, y hay días que tienen 2 espectáculos y recitales, exposiciones, pues tienen una sala de exposición, así que
Es muy, muy bonito. Yo recomiendo a la gente que vaya a Mar del Plata, averigüe bien los 4 elementos, incluso en Instagram están como 4 elementos, Mar del Plata. Es extraordinario el lugar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir. Y uno cómo sí, se vamos a tener que sí, ir a verlo, por supuesto. Sí. Pero ahora me acordé de algo que también adaptan y que trae a cuenta un modo de acercarse a la propuesta que, bueno, y porque nos estamos despidiendo. Sí. Y entonces uno, ¿cómo se despide? ¿Cantando? Sí. ¿En serio? Sí, un cachito. Insensiblemente. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Baña, viernes y sábados en BAC, Suipacha 1333. 20 horas. 20 horas. Bien. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a vos. gracias por venir y nosotros nos estamos yendo a una pausa musical y que nos dé tiempo para llegar a Ezeiza, porque después nos vamos a París. Así es. Qué lindo. Y porque hoy tenemos Asuntitos del Deseo en la voz de MP, que es el último de Mode de Tous les Jours De la quinta esta temporada. quinta temporada. No se lo pierdan. Vamos a hacer le aviso a la audiencia, vamos a hacer un compilado de todos los de Mode de Tous les Jours de este año que no tienen desperdicio. Y bueno, vamos a escuchar a los Ramones. Y a mí no me gustaría hacer terminar en el cementerio de mascotas. Des mots de tous les jours. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Des mots de tous les jours. Mientras ejecutaba el manejo descrito, solía producir, con expresión interesada y satisfecha, un agudo y largo sonido, oh, que, a juicio de la madre mío, no correspondía a una interjección, sino que significaba fuera, fo. Observé, por último, que todo aquello era un juego inventado por el niño y que éste no utilizaba su juguete más que para jugar con ellos a estar fuera. El niño tenía un carrete de madera atado a una cuerdecita y no se le ocurrió jamás llevarlo arrastrado por el suelo, esto es, jugar al coche, sino que, teniéndolo sujeto por el extremo de la cuerda, lo arrojaba con gran habilidad por encima de la barandilla de su cuna forrada de tela, haciéndolo desaparecer detrás de la misma. Lanzaba entonces su significativo «oh» y tiraba luego de la cuerda hasta sacar el carrete de la cuna, saludando su reaparición con un alegre «da». Sigmund Freud, Más allá del principio del placer, 1920. El humano formula demandas a través del lenguaje, incluso si éste es rudimentario en los albores de la vida. Ya, de entrada, los intercambios con el otro no se reducen a la simple satisfacción de una necesidad. Y toda demanda, al decir de Lacan, es demanda de amor. Y en la brecha entre necesidad y demanda emerge el deseo,
causado por una falta imposible de colmar. El deseo que corre por la cadena significante con sus patitas de hurón, tic, 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 inatrapable, inarticulable, pero a su vez articulado a la estructura lenguajera, enmarcado en ella. Como condición del surgimiento de deseo, algo se reprime en términos de Freud. La afirmación lacaniana, el deseo es el deseo del otro, sitúa el deseo en el lazo social que instaura el discurso. Los objetos deseados lo son de manera harto compleja y a menudo se revelan completamente inútiles desde el punto de vista de la necesidad. En cuanto a la pulsión, que no se confunde con el instinto animal, Lacan insistía sobre su carácter reversible y su expansión en tiempos lógicos. La pulsión oral, por ejemplo, comer, ser comido, hacerse comer, para comerte mejor, diría el lobo de Caperucita. Es que incluso no comer no contradeciría esta lógica, al contrario, en tanto exceso, por poco se enreda la lengua y dice el sexo, pansensualismos aparte, sería algo que desborda los límites. Un goce en demasía más allá del principio del placer. Más fuerza nos es decir ahora que es inexacto hablar de un dominio del principio del placer sobre el curso de los procesos psíquicos. Si un tal dominio existiese, la mayor parte de nuestros procesos psíquicos tendría que presentarse acompañada de placer o conducir a él, lo cual queda enérgicamente contradicho por la experiencia general. En el caso aquí discutido, la única razón de que el niño repitiera como juego una impresión desagradable era la de que a dicha repetición se enlazaba una consecución de placer de distinto género, pero más directa. Lo mismo que el psicoanálisis nos muestra en los fenómenos de transferencia de los neuróticos, puede hallarse de nuevo en la vida de personas no neuróticas, y hacen las mismas la impresión de un destino que las persigue, de una influencia demoníaca que rige su vida. Estos datos, que en la observación del destino de los hombres y de la conducta en la transferencia hemos hallado, nos hacen suponer que en la vida anímica existe realmente una compulsión a la repetición que va más allá del principio del placer. Sigmund Freud. Mani o Manes nació cerca de Babilonia y vivió probablemente entre los años 215 y 276. Se consideraba a sí mismo como el último de los profetas enviado por Dios a la humanidad, luego de Zoroastro, Buda y Jesús. Desde sus orígenes, el maniqueísmo se concibe como la fe definitiva, pretende completar e invalidar a todas las demás. Mani profesaba la existencia de una eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles: el bien asociado a la luz y el mal asociado a las tinieblas. El espíritu del hombre sería de Dios, mientras que el cuerpo pertenecería al demonio. Niega así la responsabilidad humana por los males cometidos, pues cree que no son producto de la libre voluntad, sino del dominio del mal sobre nuestra vida. El maniqueísmo se difundió con éxito entre los siglos III y VII. Llegó a ser una de las religiones más extendidas del mundo, desde Oriente a Occidente. Con el tiempo,
el maniqueísmo fue perseguido en tanto herejía y Mani terminó sus días en prisión. En la actualidad, se usa el término maniqueísmo para referirse a la tendencia a reducir la realidad a una oposición radical entre lo bueno y lo malo. El primer día, Dios se creó a sí mismo. Ha de haber un comienzo para todo. Luego, creó el vacío. Encontró que le había quedado muy grande y se sintió impresionado. El tercer día, imaginó las galaxias, los planetas y los soles. No se sintió excesivamente satisfecho, sin saber exactamente por qué. El cuarto día, hizo un poco de jardinería. Decoró algunos planetas elegidos con un verdadero sentido artístico. Se sintió feliz al probarse a sí mismo que era un Dios con gusto, destilando a través del universo una sutil perfección. El quinto día, sin embargo, para relajarse los esfuerzos de la víspera, decidió divertirse un poco. Imaginó un mundo que no era más que una flagrante falta de gusto. Lo atiborró con horribles colores y lo pobló de una gran cantidad de repugnantes monstruos. Luego llamó a aquel mundo la Tierra. Jacques Steinberg, el primer día. Freud suscribía al dualismo pulsión de vida, pulsión de muerte, Eros y Thanatos. Lacan, por su parte, llegó a considerar que la pulsión era una sola. El cuerpo hablante estaría animado por una sustancia gozante. Para nada un instinto orgánico prediscursivo ni un espíritu inmaterial, sino más bien una suerte de modo singular de estar vivo a partir del impacto de la lengua en el cuerpo propio. Esta suerte de fijación vital, para llamarlo de alguna manera, podría abocar a lo mejor o a lo peor. Por consiguiente, se requeriría no tanto barreras morales correlativas de una norma social, sino cierta ética. En la práctica psicoanalítica, Lacan proponía la ética del bien decir. Para arreglárselas con el propio misterio del cuerpo hablante y poder enlazarse con otros humanos, sería necesario despejar la íntima sujeción a ciertos significantes del discurso que empujan a gozar compulsivamente más allá del principio del placer. Era un discípulo honesto y de buen corazón, pero todavía su mente era un juego de luces y sombras y no había recobrado la comprensión amplia y conciliadora de una mente sin trabas. Como su motivación era sincera, estudiaba sin cesar y comparaba credos, filosofías y doctrinas. Realmente llegó a estar muy desconcertado a comprobar la proliferación de tantas enseñanzas y vías espirituales. Así, cuando tuvo ocasión de entrevistarse con su instructor espiritual, dijo: «Estoy confundido. ¿Acaso no existen demasiadas religiones, demasiadas sendas místicas, demasiadas doctrinas, si la verdad es una?» Y el maestro repuso con firmeza: «¿Qué dices, insensato? Cada hombre es una enseñanza, una doctrina. Cada hombre una doctrina». Cuento anónimo de la India. En su escrito de 1963, Kant con Sade, Lacan, de forma muy subversiva, afirma que la filosofía en el tocador del Marqués de Sade completa la crítica de la razón práctica de Manuel Kant. La moral, a partir de Kant,
se reconocería como una práctica incondicional de la razón que, erigiéndose en ley absoluta, se toma a sí misma como referencia. En pro de un bien universal, un deber moral regiría las acciones de los individuos sin tener en cuenta sentimientos, deseos, pasiones particulares, en fin, todo lo que conforma un ser humano. Sade, por su parte, apoyado en el principio de los derechos humanos emanado de la Revolución Francesa, proclamaba el derecho al goce como ley universal y absoluta. Y, lejos de lo que podría pensarse, no hay nada verdaderamente del deseo en la doctrina de Sade, declara Lacan. ¿Quién arguye? Nuestro veredicto se confirma sobre la sumisión de Sade a la ley. El ser supremo es restaurado en lo maléfico. Es siempre por un deseo que se lucha o se muere, subraya Lacan también en este texto, pero precisa la distinción fundamental entre luchar por el deseo y luchar por la libertad del deseo. En nuestros días no solo se proclama el derecho al goce para todos, sino que se empuja a gozar, y ello en detrimento del deseo. Vemos que, por ejemplo, junto a las clásicas adicciones al alcohol, a las drogas, proliferan en nuestra época otras adicciones a los objetos de mercado, a gadgets tecnológicos, a pantallas, a ciertos discursos, a palabras. Y hasta ciertas relaciones amorosas se les denomina tóxicas. Así lo plantea la filósofa y psicoanalista Clotilde Legil en su excelente libro titulado La era del tóxico, ensayo sobre el nuevo malestar en la civilización. La autora escribe: lo tóxico es una experiencia impalpable que designa un nuevo malestar en el cruce de lo más íntimo y de lo más colectivo. Al principio, la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, estas no hacían sino cambiar de sitio y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior. Cosa que, por supuesto, creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe. Y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien muy lejano o inmediato tuvo un ligerísimo atisbo de fe. Augusto Monterroso, La fe y las montañas. Paradójicamente, las estrategias ante lo que desborda en el cuerpo pueden devenir, a su vez, compulsiones iterativas, adictivas, que terminan asfixiando el deseo. Siendo el deseo la verdad del sujeto, como afirmaba Lacan, no es de extrañar las frecuentes abulias, fatigas crónicas, y en los jóvenes incluso, alternando, claro está, con pasajes al acto, quizás como radicales intentos de extracción del infernal mecanismo. Sostener el deseo de deseo, precisa limitar lo ilimitado de una satisfacción que puede degenerar en pulsión de muerte. Ser libres para desear, sí, pero no para ser librados al goce mortífero. Alta responsabilidad que concierne a cada cual consigo mismo y fundamental cuando se trata de niños. Sigue siendo indispensable la transmisión de un deseo que no sea anónimo.
No ceder en su deseo, esta máxima ética lacaniana, podría entenderse en el plano social como la oposición a ceder a ideologías de cualquier índole, maniqueas, sin matices, que pretenden imponerse como verdades absolutas a la favor de un supuesto legítimo bien universal. En un mundo que se reclama al mismo tiempo igualitario e individualista, donde se proclama a ultranza, a rajatabla, decía la abuela, la felicidad para todos en nombre de un ideal, aunque parezca extraño, en ese mundo los horrores de Sade pudieran encontrarse, más allá del principio del placer, con lo inhumano que comporta la filosofía de Immanuel Kant. Y es que ciertas opiniones dogmáticas nutren su vigor no de una verdad incuestionable, que no existe, sino de un afecto estragante que resuena en el cuerpo. Por suerte, ante la fijeza y rigidez de ciertos discursos estereotipados, repetidos como eslóganes que apuestan por lo peor, se alzan otros discursos cuya constante dialéctica permite alojar el deseo articulado e inarticulable, indomeñable, siempre insatisfecho. No ceder en su deseo implica responsabilizarse con la causa que lo causa y que nos causa. Mujer, ¿cuánto te ha costado esta espumadera? 1.90. ¿Cómo? ¿Tanto? Pero es una barbaridad. Sí, es que los agujeros están carísimos. Con esto de la guerra se aprovechan de todo. Pues los hubieras comprado sin ellos. Pero entonces sería un cucharón y no serviría para espumar. No importa, no hay que pagar de más. Son artificios del mercado de agujeros. Macedonio Fernández, Artificio. Florentina, Diego, Gabriel, muchas gracias por este espacio compartido. Hasta la próxima Pulsión de Radio. Des mots de tous les jours. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Des mots de tous les jours. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.